Nunca olvidaré una vez cuando estaba en una gran reunión en la India. Y era una reunión carismática. Y en el tiempo de la alabanza, miré a un hombre en la cuarta o quinta fila. Él estaba adorando, estaba levantando las manos, estaba cantando. Y yo dije, quiero ir y conocer a este hermano. Y al final de la reunión, él estaba tan lleno de alegría que cuando fui a encontrarme con él a unos 6 pies de distancia, yo podía oler el alcohol. Y entendí por qué estaba emocionado. Era por otro espíritu, pero no era el Espíritu Santo. Entonces, esto me enseñó algo. Y eso sucedió hace 40 años. Entonces, desde ese momento aprendí a no emocionarme cuando mire a una persona danzando, gritando o saltando. Y yo aprecio eso. Pero espero que venga con un corazón puro. De lo contrario, no tendrás la aprobación de Dios. La aprobación de Dios es más importante que la aprobación del hombre. Eso es muy importante. Gálatas capítulo 1, versículo 10 dice, y esto es lo que dijo el apóstol Pablo, Gálatas capítulo 1, versículo 10, en la última parte. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esto es una cosa que nos descalifica completamente para servir a Cristo. Puedo tener todas las habilidades del mundo. Puedo conocer la Biblia de Génesis a Apocalipsis, pero si busco agradar a los hombres, no puedo ser un siervo de Jesucristo. Mediten en sus vidas, queridos hermanos y hermanas. ¿Lo que están haciendo es para agradar a los hombres? Y yo soy tentado muy a menudo cuando predico la palabra de Dios. A veces no quiero ofender a la gente. Bueno, yo no quiero ofenderlos, pero sí la palabra de Dios. A veces quiero guardarme algo porque tengo miedo que alguien se ofenda. El problema es que de esta manera busco agradar a los hombres. Si predico para entretener a las personas, busco agradar a los hombres. Si desde el púlpito hago un chiste o digo algo gracioso solo para impresionar a las personas, Dios no va a estar feliz con eso. No estoy diciendo que no deberíamos decir algo gracioso en algún momento. A veces hago eso solo para mantener a la gente despierta, para que no se vayan a dormir. Porque muy a menudo en la iglesia predico 1 hora y quiero que escuchen. Pero no para recibir honor, mucho menos. Entonces, ¿qué es lo más importante? ¿La aprobación de Dios o la aprobación de los hombres? La Biblia comienza con la historia de 2 niños, los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. Está en Génesis capítulo 4 y conocen la historia, así que no tengo que leerles esos versos. La historia dice que ambos trajeron una ofrenda a Dios. Y muchas personas sienten y lo han enseñado, que solo porque Abel trajo un cordero con sangre fue aceptado. Y como Caín trajo granos, no fue aceptado. Y quiero decirles que eso no es lo que la Biblia dice. Esa es una interpretación humana de personas inteligentes que fueron a una escuela bíblica, pero no está en la Biblia. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Por cierto, esa no fue una ofrenda por el pecado. Si hubiera sido una ofrenda por el pecado, por supuesto, tenían que traer sangre. Pero no dice que era una ofrenda por el pecado. Estaban trayendo una ofrenda de acción de gracias. Y si eras agricultor, tenías que traer el 10% de tu grano. Y si eras pastor, tenías que traer el 10% de su rebaño. Era una ofrenda de acción de gracias. Y el libro de Levíticos dice que en la ofrenda de acción de gracias no hay sangre. Entonces era perfectamente aceptable para Dios. Caín por eso trajo el fruto de la tierra, porque él era un agricultor. Encontramos eso en Génesis capítulo 4, versículos 2 y 3. Y Abel era un pastor de ovejas y trajo algo de sus rebaños.
Él también estaba bien. Ambos trajeron una ofrenda de acción de gracias, cada uno de sus profesiones. Pero escuchen esto. Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas. En Génesis capítulo 4, verso 4. Y miró con agrado la ofrenda de Abel. Eso es lo que dice aquí. Y también miró con agrado su ofrenda. Aquí no dice que el Señor tuvo en cuenta primero la ofrenda y por eso aceptó a Abel. Eso no es lo que dice. Él miró con agrado a Abel y luego le agradó su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín en el verso 5 y por eso no le agradó su ofrenda. ¿Ven lo que la Biblia dice? Una vez Jesús dijo, y cuando vengas y traigas tu ofrenda al Señor, si has lastimado a una persona con tus palabras de enojo, deja tu ofrenda ahí, porque Dios no la va a recibir. Y puede ser una buena ofrenda. Puedes estar ofreciendo $1,000,000 a Dios y Él simplemente no la aceptará. Primero debes arreglarte con la persona que lastimaste y luego ahí Él aceptará tu ofrenda. Esto es muy importante. ¿Y saben algo, mis hermanos y hermanas? Por eso es que muchas de nuestras oraciones no suben más allá del techo. Crees que estás orando fervientemente, pero no has arreglado algún asunto con alguien. Y Dios no te escuchará. Solo pierdes tu tiempo. Si oraste toda la noche, fue una pérdida de tiempo. Mejor hubieras dormido. Dios no te escuchará, porque ahí hay un problema por resolver. Tal vez necesitas disculparte con tu esposa o con tu esposo, y creíste que podías orar ignorando eso. Lo siento por ti, hermano. Él tenía agrado por Abel, por lo tanto aceptó su ofrenda. Y no le agradó Caín, por eso no aceptó su ofrenda. Pero hay algo que Dios vio en el corazón de Abel, que él pudo aceptar su ofrenda. Y vio algo en el corazón de Caín que él dijo, no puedo aceptar tu ofrenda. Ahora les diré algo. Hay algo que Dios ve en sus corazones que hace que Él acepte sus oraciones. Y asimismo Él ve el corazón de otras personas y no recibe la oración de ellos. La Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces no es una cuestión de solo ser ferviente en la oración, sino que es la oración de un justo. En Santiago capítulo 5, pero si lees Salmos capítulo 66, verso 18, dice algo diferente. Porque hay pecado en mi corazón, y por eso el Señor no me escuchará. Si la oración fuera como una llamada telefónica con Dios, y Dios ve que es tu número telefónico, Él solamente diría, no voy a contestar esta llamada. Ni siquiera tomaría el teléfono. Solo seguiría sonando. Y tú puedes orar si quieres toda la noche, pero Él no te va a escuchar. Y una persona religiosa no piensa en esto. La persona religiosa solo piensa, voy a orar, voy a gritar, voy a cantar. Él no escuchará. Por ejemplo, hoy hemos tenido un tiempo maravilloso de alabanza y acción de gracias. Ahora, ¿cuánto de lo que tú cantaste en esta mañana crees que Dios escuchó? Y te lo diré. Depende de cómo viviste durante la semana pasada. No lo bien que cantaste esta mañana, ¿o no? Si quieres la aprobación de Dios, no lo lograrás gritando y alabando. Si tu conciencia no está bien. Nunca olvidaré una vez cuando estaba en una gran reunión en la India. Y era una reunión carismática. Y en el tiempo de la alabanza, y miré a un hombre en la cuarta o quinta fila. Él estaba adorando, estaba levantando las manos, estaba cantando. Y yo dije, quiero ir y conocer a este hermano. Y al final de la reunión, él estaba tan lleno de alegría que cuando fui a encontrarme con él a unos 6 pies de distancia, yo podía oler el alcohol. Y entendí por qué estaba emocionado. Era por otro espíritu, pero no era el Espíritu Santo. Entonces, esto me enseñó algo. Y eso sucedió hace 40 años. Entonces, desde ese momento aprendí a no emocionarme cuando mire a una persona danzando, gritando o saltando. Y yo aprecio eso. Pero espero que venga con un corazón puro. De lo contrario, no tendrás la aprobación de Dios.
La aprobación de Dios es más importante que la aprobación del hombre. Eso es muy importante. ¿Por qué hay tanta competencia entre los cristianos? ¿No será porque queremos la aprobación de los hombres? ¿Conoces el regocijo carnal que muchas personas tienen de que su iglesia esté más llena de personas que otras? ¿Verdad? ¿Sabías que el grupo de los fariseos era más numeroso que el grupo de Jesús? Jesús tenía 12, pero pudo haber tenido más. Jesús era el mayor sanador y hacedor de milagros que Israel jamás había visto. Y leemos que grandes multitudes lo seguían. Pero esa gran multitud que le seguía le dio la espalda cuando Jesús les dijo: si no me aman más que a su padre, madre, hermanos, hermanas, sus posesiones y hasta su propia vida, no me pueden seguir. Y muchos de ellos se fueron. ¿Será eso lo que dicen algunos predicadores hoy en día cuando ven una gran multitud? ¿O solo piensan en el momento de recoger la ofrenda? Pero Jesús tuvo tiempo de hablar sobre el discipulado. Y leemos que en Juan capítulo 6 se ofendieron y muchos de ellos se fueron. Y al final de Juan capítulo 6 solo quedaron 12. Y a esto Jesús les dijo: ustedes también se van a ir. Pero ellos tenían algo de sabiduría. Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos? Esas palabras que hablas son duras, pero son palabras de vida eterna. Esas palabras nos llevan a Dios. Así que no se dejen engañar por los números. El hombre busca números y cantidad. Y Dios siempre busca calidad. Prefiere tener 12 personas que sean discípulos que miles que son cristianos descuidados y casuales. Con 12 personas puso al mundo al revés. Con una fe cristiana que ha durado más de 2000 años. Y eso es lo que Él busca aquí en esta iglesia. No multitudes, sino hombres y mujeres de calidad. Discípulos que mantengan su conciencia tranquila, que arreglan sus problemas con su esposo o su esposa o su vecino o con cualquiera. Ellos están más interesados en su corazón que en su apariencia externa. Y están más interesados en la aprobación de Dios que en la de los hombres. Y quiero mencionar una cosa más. Una persona religiosa piensa en Jesús como su maestro. Una persona espiritual mira a Jesús como el novio. No una relación de miedo, donde dices: mejor hago esto porque Él es mi jefe. Jesús es mi jefe. Pero la persona espiritual tiene una relación de amor con Él. ¿Y cómo saber si ves a Jesús como un jefe? Cuando no hiciste algo bien, sientes que estás herido. Y ahí es donde debes darte cuenta que tu relación con Él es como los israelitas en el Antiguo Testamento. Ellos tenían a Dios como un jefe. Ellos nunca podrían llamarlo Padre. Nunca podrían ver hacia arriba y llamarlo Padre. No era como una relación amorosa entre un hombre y su esposa. Y eso es porque tenían que pagar el impuesto sobre la renta a Dios. Por cierto, se llamaba diezmo en el Antiguo Testamento. Era como pagar un impuesto. Era un impuesto que se utilizaba para pagarle a los siervos de Dios, como un impuesto que hoy se paga al gobierno, y se usaba para pagarle a los levitas. Y así era la relación de ellos. De sus ingresos, ellos debían pagar un impuesto llamado diezmo, y era el 10%. Pero la relación de Jesús con su Padre es el ejemplo para nosotros. ¿Cuánto es el impuesto sobre la renta que le paga una esposa a su esposo? ¿Cuál es tu actitud hacia tu esposo? ¿Qué tal si la esposa le dice al esposo: te daré el 10% de mi vida, el 10% de mi tiempo, el 10% de todo? Jesús no tenía ese tipo de relación con su Padre. Jesús tenía una relación en la tierra con el Padre, y esa relación es la imagen del tipo de relación que debemos tener con Él. Y quiero leerles en Juan capítulo 17 en el versículo 10.
Es un hermoso versículo. Juan, capítulo 17, versículo 10. Jesús, en su oración final a su Padre, Él dijo, todas las cosas. Escucha bien, no olvides este verso. Todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío. Si le dices a Dios, el 10% que yo tengo es tuyo, y el 10% de lo tuyo es mío. ¿Es esa la relación que quieres tener con Jesús? Yo no quiero eso. Yo soy una novia, no una que trabaja bajo un jefe. Soy una novia, soy su esposa. Y yo le digo, Jesús, no me diste el 10% en la cruz. Lo diste todo por mí. Cuando viniste del cielo a la tierra, no te aferraste en nada cuando llegaste aquí. Te entregaste por completo. Y viniste por mí. Te amo, Señor. No te demostraré mi amor dándote un poco de mi tiempo, o un poco de mi dinero, o de mi energía. Todo. No quiero esta relación del 10% contigo, Señor. Dice que todo lo que es tuyo es mío. Ahora, no quiero decir con eso que tienes que poner tu salario en la caja de ofrendas. Eso no es lo que quiero decir. Estoy hablando sobre una relación con Jesús, donde puedes preguntarle cuánto puedes gastar en ti mismo, cuánto puedes apartar para comprar una casa. Él está interesado en nosotros, pero no me aferro a nada como si fuera mío, porque es de Él. Usaré una ilustración. Digamos que esta es toda la riqueza y propiedad que tengo, y puedo sostenerlo así porque es mío. Puedo sostenerlo con mi mano y decirle, Señor, está en mi mano, pero es tuyo. Puedes tomarlo cuando quieras. Ese es el tipo de relación que se supone que debemos tener con Jesús como nuestro novio. Pero cuando somos personas religiosas, siempre estamos calculando cuánto es el mínimo que tenemos que hacer para llegar al cielo, porque no quiero perderme el cielo. O calcular cuánto es lo mínimo que tengo que hacer, o cuánto es lo mínimo que tengo que poner en la caja de ofrendas, cuánta es la cantidad mínima que debo servir al Señor, cuál es la cantidad mínima de servicios a los que debo asistir en una semana, o qué es lo mínimo que debo hacer para tener un buen testimonio en la iglesia. Y todo mínimo, mínimo, mínimo. Esa es una marca de una persona religiosa. Imagínate si tuvieras una esposa así. Ella diría, ¿qué es lo mínimo que debo hacer por mi esposo? ¿Y qué es lo mínimo que debo hacer? Tendrías una miserable vida matrimonial. Y déjame decirte que Jesús no está buscando una esposa así. Él no está desesperado como para buscar una esposa así. Pero una persona espiritual dice, Señor, solo tengo una vida. ¿Qué es lo máximo que puedo hacer por ti en esta vida? Yo quiero vivir esa vida. Es decir, ¿qué es lo máximo que puedo hacer por ti, Señor? En esas palabras simples, ¿cuál es tu actitud? ¿Estás en mínimo o en máximo? Y tú puedes descubrirlo. Pasa el escáner ahora y sabrás si eres una persona religiosa, piensas que eres un cristiano maravilloso, pero en tu actitud interior, y estoy hablando sobre tu actitud diaria, no solo cuando vienes aquí el domingo por la mañana. Hablo de tu actitud en la vida diaria. Pero si tu actitud es, tengo que hacer algo por Dios, y dices, tengo que leer la Biblia, y tengo que conseguir un poco de dinero para Dios, no eres una novia. Eres un sirviente, mirando el reloj a qué horas termina la reunión. No eres un hijo, no eres una novia. Eres una persona religiosa, y es bueno que trates eso. Y quiero decirte algo en primer lugar, que Dios no está interesado en tu dinero. Él está interesado en tu amor, en tu corazón, en tu afecto. Y eso es lo que Él quiere. Y para concluir, permítame pasar al libro de Mateo, capítulo 7, en el versículo 21. ¿Cuál es la raíz de todos estos problemas? ¿Por qué la gente se vuelve religiosa y no espiritual?
Mateo capítulo 7, versículo 21, Jesús habla sobre el juicio final, donde dice que van a venir personas a decir, Señor, Señor, y no entrarán en el reino de los cielos. ¿Por qué? El hecho que lo llamaran Señor significa que tenían sus doctrinas correctas. El hecho que lo llamaran Señor, Señor, significa que estaban entusiasmados con eso también. Entendiste bien sus doctrinas y estás entusiasmado con el Señor y no entrarás en el reino de Dios. ¡Qué triste! Porque no hiciste la voluntad de mi Padre. Respetabas la Biblia y te ponías de pie cuando la leías, pero durante el día no la obedecías. Y Dios no ignoró eso. Tú no obedecías. Ahora vamos al siguiente versículo, el 22. Muchos, no uno o dos. Muchos, serán millones. Me dirán en ese día, Señor, Señor, mira lo que hicimos por ti. Predicamos, echamos fuera demonios, no uno o dos milagros, muchos milagros. Y no eran falsos, eran reales. Entonces les declararé en el versículo 23, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Tenías una religión, pero no me amabas. Nunca te conocí. En el Antiguo Testamento, Adán conoció a su esposa. Y esa es la expresión más íntima que se habla de una relación de un esposo y una esposa. Y cuando el Señor dice que nunca te conocí, Él está diciendo que hiciste muchas cosas por mí, pero nunca tuviste esa relación íntima conmigo en el Espíritu, pero no me amabas. Eso es lo que le dijo a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Tienen buenas cualidades, pero han dejado su primer amor. Espero que hayan entendido algo de lo que significa ser religioso. Porque cuando queremos hacer nuestra propia voluntad a mi manera y no permitimos que el Espíritu Santo use ese poder para crucificar eso, seguiremos siendo religiosos. Queridos hermanos y hermanas, si quieren ser espirituales, tomen su cruz, mueran a su propia voluntad todos los días. Por eso necesitamos el poder del Espíritu Santo. No puedo hacer nada sin el poder del Espíritu Santo. Por eso busco a Dios para ser lleno del Espíritu Santo todos los días y así poder tener mi conciencia limpia. Yo le digo, Señor, quiero ver la raíz del pecado que me hace hacer mi voluntad. Señor, porque yo estoy haciendo mi voluntad y yo quiero hacer la voluntad del Padre. Y para hacer la voluntad de Dios tengo que negar mi voluntad. Pero si desarrollas el hábito de entregar tu voluntad, y con una acción poco a poco se va a convertir en un hábito. Y así es como poco a poco hacemos la voluntad de Dios. Y comienzas a negarte a ti mismo, diciendo, Señor, en esta situación donde esta persona me provoca, pero aquí voy a morir a mi voluntad. Y voy a hacer tu voluntad. Señor, aquí estoy sentado en la computadora. Estás solo y eres tentado a ver un sitio pornográfico. Y mi voluntad es satisfacer mi lujuria. Estas tentaciones son muy fuertes. Me levantaré y me iré de ahí. Quiero huir de la tentación porque quiero agradarte. Estas pequeñas decisiones, después de un tiempo, te harán un hombre verdaderamente espiritual. Toma decisiones correctas. Los tiempos de ignorancia, la Biblia dice que Dios los pasa por alto. Pero hoy nos está llamando a arrepentirnos. Antes de cerrar, quiero dejarles este versículo. Hechos, capítulo 17, versículo 30. Es un hermoso versículo. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 30, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿no es grandioso? Tal vez hoy escuchaste muchas cosas que no sabías y tuviste momentos de ignorancia hasta el día de hoy. Y Dios dice que las pasa por alto. Te perdono, la sangre de Cristo te limpia, pero ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan.
Arrepentirnos significa dar la vuelta y decir, Señor, quiero hacer caso a lo que escuché hoy. Quiero hacer mi parte en esta iglesia para hacer una pequeña contribución de ser un miembro espiritual en esta iglesia que vive de acuerdo a las normas y el estándar de tu palabra. Quiero obedecer la palabra de Dios y vivir de acuerdo a eso. Y esa es la mayor contribución que puedes hacer a esta iglesia. Imagina que todos dijéramos, quiero hacer eso. Tendríamos una iglesia espiritual, aunque sea pequeña en números.